Hola, ¿qué tal, compañeros? Bienvenidos a un video más para el canal de Mecatrónica de la Universidad de Emiliano Zapata. Hoy toca hablar sobre el tema de electricidad y magnetismo y vamos a comenzar. Bien. ¿De dónde viene la palabra electromagnetismo o cuál es el origen de ella? La palabra electromagnetismo proviene de una combinación de dos obras griegas, la palabra electrón, que significa ámbar, y magnetis litios, que significa piedra de magnetismo, que es un mineral de hierro. Antiguamente los griegos estaban familiarizados con la electricidad y el magnetismo, pero lo consideraban dos temas diferentes, por eso es que comúnmente pues, se tratan como dos materias o dos temas diferentes en la física. ¿Qué es la electricidad? Podemos encontrar en muchos libros una definición diferente de electricidad, pero conllevan a lo mismo y la relacionan con el magnetismo. Podemos encontrar que la electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de un material conductor, o también como un fenómeno íntimamente ligado en la materia y a la vida. Todo lo que vemos en nuestro alrededor y también a lo que no vemos está integrado mediante electrones. El movimiento de las cargas a través de un medio conductor se conoce como corriente eléctrica y se origina en poner en contacto dos elementos entre sí, entre los que hay una diferencia de potencial. Los principios básicos de la electricidad. La electricidad, pues como ya hemos dicho, es el fenómeno asociado con cargas eléctricas estacionarias o móviles. La fuente de la carga eléctrica podría ser una partícula elemental, un electrón que tiene una carga negativa, un protón que tiene una carga positiva, o un ion o cualquier cuerpo más grande que tenga un desequilibrio de carga positiva y negativa. Las cargas positivas y negativas se atraen entre sí, es decir, por supuesto se atraen. Como el ejemplo, los protones son atraídos por los electrones, mientras que las cargas similares se repelen. Como por ejemplo, los protones repelen a otros protones y los electrones repelen a otros electrones. Uno de los ejemplos familiares de la electricidad incluyen a los rayos, en la corriente eléctrica, un tomacorriente, pues, o baterías, la electricidad estática. Hoy en día, pues todos conocemos bien donde tenemos en cuenta la electricidad, ya que la usamos diariamente para distintos fines. Continuando con los principios de la electricidad, las unidades comunes de la electricidad incluyen el amperio, que lo denotamos en la simbología como una A para la corriente, el coulombio o coulomb para una carga eléctrica, el voltio, ya conocido comúnmente con la letra V para representar los volts en una batería o en un tomacorriente, etc. Preferencia potencial, los ohmios para la resistencia y los vatios con una W para la potencia. Bien, continuando con estos temas, vamos a hablar sobre el magnetismo. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Comúnmente todos ya estamos familiarizados con un imán, ya sea en una bocina o simplemente los imanes estos para los refris, etc. El único imán, pero son imanes pues fabricados. El único imán natural conocido es un mineral llamado magnetita. Sin embargo, todos los materiales son influidos en mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. Como la electricidad, el magnetismo produce atracción y repulsión entre sí, lo cual estábamos discutiendo hace rato con los electrones y protones. Ocurre un caso similar con los polos de un imán o de los campos magnéticos. Si bien la electricidad se basa en cargas positivas y negativas, no se conocen monopolos magnéticos. Cualquier partícula o objeto magnético tiene un polo norte y un polo sur. Eso lo podemos encontrar mucho en las pilas, con las direcciones basadas en la orientación del campo magnético de la Tierra. Los polos iguales de un imán se repelen entre sí. Por ejemplo, el norte repele al norte y el sur pues repele al sur.
Otra vez podemos decir que se define como el fenómeno físico producido por el movimiento de una carga eléctrica. Además de un campo magnético, puede inducir el movimiento de las partículas cargadas, produciendo una corriente eléctrica, una onda electromagnética como la luz. Tiene un componente eléctrico y magnético. Los dos componentes de la onda viajan en la misma dirección, pero en orientación en un ángulo recto a 90 grados. Hablando sobre los principios básicos del magnetismo, las unidades que incluyen es la Tesla, que representamos con la letra T, para la densidad del flujo magnético, el Weber con W, para el flujo magnético, el amperio por metro, que es la A, simbolizando el amperio, sobre una diagonal sobre una M, para la intensidad del campo magnético, y Henry, que la denotamos con la letra H, para la inductancia. Los ejemplos más familiares sobre los campos magnéticos podemos decir que es el polo norte y el polo sur de la Tierra. Y continuamos con esto. ¿Cuál es la relación de estos y por qué pues a veces lo llaman electromagnetismo o electricidad y magnetismo? La electricidad y el magnetismo son dos fenómenos relacionados producidos por la fuerza electromagnética. Juntos forman el electromagnetismo. Una carga eléctrica se puede encontrar en un campo magnético. El movimiento genera un campo magnético, como lo acabo de mencionar. Un campo magnético induce al movimiento de la carga eléctrica, produciendo una corriente eléctrica. Como podemos ver, uno va de la mano con el otro. En una onda electromagnética, el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Un dato importante es que la relación conocida como electromagnetismo no se describió hasta que James Clerk Maxwell, y algunos lo pueden conocer por algunos métodos de resolución de problemas en la física, incluyó 20 ecuaciones famosas que desde entonces se han condensado en 4 ecuaciones diferenciales parciales. Los conceptos básicos representados por las ecuaciones son las siguientes, Como ya han dicho, todos ya hemos conocido un poco sobre Maxwell y pues esto es un dato importante sobre él. Las cargas eléctricas iguales se repelen y las cargas eléctricas diferentes se atraen. Como habíamos dicho anteriormente, por los opuestos se atraen. La fuerza de atracción o repulsión es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Los polos magnéticos siempre existen como pares norte y sur. Los polos iguales se repelen y atraen a los distintos. Es completamente similar a lo que es la electricidad con el viaje de los protones y electrones. Aquí lo representas, si lo checas tú en los polos norte y sur de un imán, pues más o menos es el mismo principio. Una corriente eléctrica en un cable genera un campo magnético alrededor del cable. La dirección del cable magnético en sentido horario o antihorario depende de la dirección de la corriente eléctrica. Esta es la regla de la mano derecha, donde la dirección del campo magnético sigue los dedos de su mano derecha si su pulgar apunta en dirección actual. Mover un bucle de cable hacia lo lejos de un campo magnético induce una corriente en el cable. La dirección de la corriente depende de la dirección del movimiento. Bueno, de mi parte sería todo, compañeros. Espero hoy estos datos y esta información te sirvan para aclarar un poco tus dedos sobre la teoría en cuanto a la electricidad y el magnetismo, el cómo se relacionan y sobre los principios que nos da Maxwell sobre él. De antemano sería todo. Espero y te sirva todo esto y nos sigas apoyando en todas nuestras redes sociales en la página de Mecatrónica de la UNES para seguir creando más contenido para ustedes. Gracias.